Antes de empezar, quería hacer un comentario. Yo al principio del video salté algunas diapositivas diciendo que este es un tema que ya vimos. Bueno, esto no es así. Ese tema no lo vimos todavía. Es un video viejo, ¿sí? No se preocupen. Ese tema lo vamos a ver la próxima clase el martes. Bueno, eso. Disfruten mi voz de resfriado. Buenas, la idea de este video es nada, ver los temas, el tema que nos faltó de, o sea, ayer no llegamos a ver todo lo que teníamos que ver, entonces nada, estamos grabando un video explicando esta última partecita, eh, así, nada, así el jueves pueden ir y practicarlo, ¿sí? Yo ahora lo continúo de donde quedamos la clase pasada, ¿bien? La clase pasada estamos viendo estructuras de control, ¿no? Y Mariano nos había explicado, bueno, todo el tema de cómo la ejecución del programa era secuencial, o sea que es como que va por orden, ¿no? Entonces primero se ejecuta la primera, después la segunda, ¿sí? Y vimos que uno de los problemas que esto presentaba era nada, toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero tomar una decisión? ¿Cómo hago para no, como para tomar una decisión en mi programa si siempre es secuencial, ¿no? Ahí es cuando entraban las estructuras condicionales, que eran el if else y el switch, y bueno, vimos todas estas estructuras, ¿sí? Eh, pero nos falta un problema, ¿no? Y es el de, ¿qué pasa si quiero ejecutar un bloque de código varias veces? ¿Ok? Eh, entonces vimos cómo resolver el primer problema, ahora, o cómo las estructuras de control resolvían nuestro primer problema, ahora vamos a ver cómo las estructuras de control resuelven este problema. Bueno, estamos en el ejemplo del Hola Mundo, ¿no? El que hicimos ayer. ¿Y qué pasa, no? Si yo ahora quiero imprimir 5 veces Hola Mundo, ¿no? Como sé que se ejecuta secuencialmente, ¿no? Primero esta línea y después pasa a la siguiente, yo puedo agarrar esto, copiar y pego 5 veces, ¿sí? ¿No? Entonces ahí se estaría ejecutando 5 veces. Si yo ahora voy, ¿no? Y lo compilo, como habíamos visto, eh, yo ahora lo compilo y lo corro, mi primer ejecutable. Ven que se ejecutó 5 veces. Bueno, la diferencia es que se ejecutan todos en la misma línea, pero lo que importa es que 5 veces lo dijo, ¿no? Entonces, yo puedo resolverlo así. Bien, resolví mi problema de ejecutar varias veces la misma instrucción. Ahora, ¿qué pasa si yo... Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Es imprimir 5 veces lo mismo. Pero si yo quiero ejecutar 100 veces esto, ¿no? Tendría que copiar y pegar 100 veces. ¿Y qué pasa si no es de una línea la instrucción, ¿no? Si yo quiero ejecutar un bloque de código que es de 50 líneas y eso lo quiero ejecutar 100 veces, tendría que copiar y pegarlo 100 veces, ¿no? Se ve que no es una solución buena, ¿no? O sea, sí, funciona, sí, pero no es una buena solución. Y tampoco resuelve el problema eh, de decidir en el momento, ¿no? En el momento de la ejecución, como si yo le quiero preguntar al usuario cuántas veces ejecutar o cuántas veces ir hola mundo y yo no sé de antemano cuántas veces ponerlo, ¿no? Entonces, eh, tampoco podemos. Entonces, para eso nos vienen a ayudar las estructuras iterativas. Bien, ¿qué hacen estas estructuras? Ejecutan un bloque de código. Un bloque de código, como habíamos visto ayer, es lo que está entre las llaves, ¿no? Ese bloque de acciones que se ejecuta secuencialmente. Ejecuta un bloque de código varias veces, ¿no? Entonces, todo lo que esté ahí dentro lo ejecuta muchas veces. Eh, o sea, se comportan igual que o parecido a las estructuras de control porque también utilizan una condición, ¿no? Las estructuras estructuras condicionales también tenían una condición, ¿no? Que si eso se cumplía, las ejecutaba y si no se cumplía, no las ejecuta. Bueno,
Las estructuras iterativas tienen algo parecido, ahora vamos a ver bien. Y también vamos a ver tres diferentes, ¿no? Entonces empecemos con la primera. La primera estructura iterativa que vamos a ver es el while. Vemos que, o sea, acá está la condición que yo les estaba hablando y acá está el bloque de códigos, que es el bloque que les estaba hablando, ¿no? Lo que está entre las llaves. Yo quiero este bloque, no este acción 1, acción 2, acción 3, ejecutarlo muchas veces, ¿no? El while, ¿cómo funciona? Mientras esta condición, ¿sí?, sea verdadera, entonces ejecuta este código de acción, este bloque de acciones, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿qué va a hacer esto? Va a fijarse si esta condición es verdadera. Si es verdadera, lo hace todo esto. Y vuelve al principio, ¿no? Como esta flecha indica. Se vuelve a fijar si esta condición es verdadera. Y si es verdadera, vuelve al principio. O digo, la hace y vuelve al principio. Y así lo va haciendo hasta que llegue un momento donde lea esta condición y se dé cuenta que es falso, ¿no? En ese caso, ya no lo va a ejecutar todo esto y va a seguir la ejecución en la línea 10, ¿no? Es como que si yo llego acá y esta condición es falsa, bueno, se saltea todo esto y viene acá. Entonces, vemos que hay como una similitud con las estructuras, por ejemplo, el if, ¿no? El if que hacía, si yo acá tengo un if, ¿no? If condición y este bloque de acción. Si esta condición se cumple, lo hace, si no, se saltea todo. Bueno, acá es lo mismo, solo que al final de hacerlo, vuelve al principio y se vuelve al fijar. ¿Bien? Nada, lo podemos pensar como mientras, ¿no? Si lo queremos leer así como en español, ¿no? Sería mientras esta condición se cumpla, entonces ejecuta todo este bloque de código. ¿Sí? Bueno, acá, ¿qué más? Dice, bueno, el ciclo no termina hasta que la condición sea verdadera, bueno, o sea, deje de ser verdadera, perdón. Entonces, si yo llego al while, ¿no? Primera vez que llego y la condición ya es falsa, entonces ni siquiera entro acá, ¿no? Ahora, si es verdadera, lo hago y me vuelvo a fijar, lo hago y me vuelvo a fijar, ¿no? Imagínense qué pasa si yo acá pongo una condición que siempre es verdadera. Por ejemplo, 1 igual a 1, ¿no? 1 igual a 1 siempre es verdadero, ¿no? O pongo directamente acá el booleano verdadero. Como esa condición siempre es verdadera, este bloque de código se va a ejecutar siempre, ¿no? Infinitamente, porque esta condición no va a cambiar. Eso es lo que quiero decir con esta nota, ¿no? Lo importante de esta estructura es poder cambiar esta condición con las acciones que están acá adentro, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en nuestro código, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mi objetivo es el mismo. Quiero imprimir Hola Mundo 5 veces. Para eso, lo que voy a hacer es crear un contador, ¿sí? Que va a empezar en 0. Esto lo vimos en la primera clase, ¿no? El tipo de dato entero, nombre de la variable va a ser contador y estamos asignando un 0, ¿sí? Entonces ahora mismo la variable contador, esa cajita tiene un 0 adentro, ¿sí? Y acá voy a poner while, ¿no? Esto lo voy a pasar ahí adentro. Y yo este contador va a ir subiendo, ¿no? Es como que empieza en 0, va a pasar a 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces yo acá voy a poner, mientras que como lo quiero imprimir 5 veces, mientras que el contador sea menor a 5, entonces imprimilo, ¿sí? Lo guardo, se ve entonces lo que va a pasar, este contador es 0. Yo voy a entrar acá, como este contador es 0, va a ser menor a 5, verdadero, buenísimo. Entro, imprimo. Voy a volver acá, voy a volver a imprimir, ¿sí? Vamos a compilar a ver qué pasa. Lo compilo de la misma manera, lo ejecuto, y ven qué pasó. Es como que no paraba nunca, ¿no? Lo tuve que parar yo. Si le llega a pasar esto, para parar tienen que apretar Control C. Si yo no lo paraba con Control C, esto nunca frenaba, ¿no? Imprimía infinitamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo una condición y esta condición no va a cambiar nunca porque el contador no cambia nunca. Lo que yo tengo que hacer, y es a lo que va esta nota de rojo acá, que dice no olvidarse que el valor de la condición debe cambiar en alguna iteración del ciclo, ¿no? Básicamente lo que digo es, adentro de mi bloque de acciones tiene que haber una partecita que se encargue de
de cambiar la condición, ¿no? Que en algún momento cambie, porque si no es infinito. Entonces yo acá voy a poner contador igual a contador más 1. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué le estoy haciendo? Estoy sumando, ¿no? De a 1. Esto, por las dudas, es lo mismo que hacer contador. O lo voy a poner así, contador más, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer contador igual a contador más 1. ¿Sí? Esto es un comentario, ¿no? Lo que está acá en verde, básicamente todo lo que esté a partir de estas dos rayitas no se ejecuta, no hace nada, es como un comentario para que leamos nosotros, la computadora no lo va a leer. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumándole 1 al contador, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo quiero tener una acción que me cambie mi condición original, ¿no? Entonces si ahora yo guardo, ¿no? Y voy acá y lo vuelvo a ejecutar, no, voy a limpiar esto. Ven que acá sí lo imprimió 5 veces, ¿sí? Porque yo estoy como sumándole a 1. Entonces acá mi contador era 0, le sumo a 1, acá mi contador era 1, le sumo a 2, acá mi contador era 2, le sumo a 3, ¿sí? Y así hasta que llegó acá mi contador era 4, le sumé 1, que mi contador quedó en 5, ¿no? Y cuando volví para arriba, como me quedó 5 menor a 5, eso es falso, entonces salgo de este bloque y sigo, ¿sí? Este es un ejemplo muy pavo para que veamos cómo funciona. Ya van a ver ejemplos más complejos, ¿sí? Ok, ya vimos lo que hacía el while. Pasamos a la siguiente, que es muy parecida, ¿sí? Es la estructura do while. En sí es lo mismo, solo que siempre se ejecuta al menos una vez, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Si yo llegaba al while y mi condición era falsa desde un principio, entonces ese while no se ejecuta nunca, ¿ok? Miren, se los muestro acá en el ejemplo rápido. Si mi contador empieza en 0, si yo pongo que mi contador sea mayor a 5, ¿no? Mientras mi contador sea mayor a 5, imprimí todo esto, ¿ok? Pero mi contador empieza en 0. Si yo esto lo guardo, lo compilo y lo corro, no imprime nada, porque nunca fue mayor a 0. Entonces, si mi contador era falso de un principio, nada, no entro. Pero si yo uso un do while, ¿no? Lo vamos a poner hasta así. Este es un ejemplo para demostrarlo, ¿no? Esto no tiene sentido porque, ¿qué pasa si yo... Oh, no voy a hacerlo así. No importa. Nada, vieron que antes no pasaba, ¿no? No imprimía. Pero si yo ahora hago un do while, ¿no? Que esta es la sintaxis, la misma que está acá, ¿ok? Nada, yo voy acá, guardo y lo compilo. ¿Qué espero? Que le imprima al menos una vez. O sea, ¿qué hace? Primero ejecuta el bloque de código y después se fija. Esa es la diferencia, ¿sí? Miren, acá le imprime una. Esa es la diferencia con el while. Es como que en estos casos primero ejecuta esto y después se fija la condición. Mientras que en el while primero se fija la condición y después lo ejecuta, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Y acá, bueno, hay una foto como un ejemplo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente y la última. El do while, algo para mencionar, generalmente no se usa mucho, por eso la estoy pasando un poco por arriba y además porque es muy parecido al while, ¿sí? Pasamos a la última, que es el for, ¿sí? El for tiene una estructura o una sintaxis un poco más larga, no es tan intuitiva, pero ya la van a usar tantas veces que se la van a aprender, ¿sí? ¿Cómo es el for? El for tiene como 3 campos en vez de uno en la condición, ¿sí? Tiene un bloque de acciones, ¿no? Porque eso lo tienen todas las estructuras, ¿no? Que quiero que se ejecute muchas veces. Pero no es que tiene una condición, ¿no? Tiene 3 campos para poner. Y los 3 campos los podemos pensar como una acción única, ¿sí? Una condición y una acción final. ¿Qué significa cada de estas cosas? Cada una de estas. Bueno, la acción única se ejecuta una vez antes de empezar, ¿sí?
la condición es la condición como el while, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿sí? Tienen la misma función, ¿no? Mientras que esa condición sea verdadera, esto se ejecuta el bloque de código, ¿sí? Y la acción final es algo que se ejecuta, o sea, la acción única se ejecuta una vez al principio, ¿no? Antes de entrar al bloque de acciones, ¿no? Y la acción final se ejecuta cada vez que llego al final del bloque de acciones, ¿no? Entonces, recuerdan que esto iba así, hacia la acción 1, acción 2, hacía todas estas y después subía. Bueno, antes de subir va a ejecutarse una acción final, ¿sí? Que va a ir en este campo. Entonces, estarán pensando, ¿por qué me voy a estar complicando tanto la vida, no? Y es que todo esto también se puede hacer con el while, pero con el for es como que se queda más claro, ¿no? Esto queda más compacto. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer, de nuevo, esto es lo mismo, ¿no? Yo voy a transformar, voy a hacer así. Mi objetivo es el mismo, pero quiero usar un for. Yo voy a transformar este código que está acá arriba del while en un código que sea en for, ¿no? Sería algo así, ¿no? Para empezar. La primera es una acción única que se ejecuta al principio. Y si yo veo acá, en estas líneas que hice acá arriba, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la acción que se ejecuta una vez antes de empezar las iteraciones? Y yo veo acá y veo esto, int contador, ¿sí? Esta acción se está ejecutando una vez antes de empezar. Entonces lo voy a copiar y la voy a pegar acá, ¿sí? Acá pongo un punto y coma, ¿sí? La siguiente era la condición, ¿sí? La condición dijimos que era la misma que en el while, o sea, cumple la misma función. Entonces, como mi objetivo es el mismo, no tiene por qué cambiar la condición. Vamos a copiar y pegar. Uy. Ahí. Y por último, la acción final, ¿sí? La acción final se ejecuta al final de cada iteración. Y si vemos acá, ¿qué se está ejecutando al final de cada iteración? Esta línea de acá. Estoy sumándole 1 al contador, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ejecuta acá? O sea, ¿qué iría acá adentro? Uy, solo el printf, ¿sí? Todo esto lo voy a borrar. Y vamos a ver si funciona. Acá. Vamos a compilarlo. Compiló bien. Lo corremos. No pasó nada. Ah, pasa que este era el ejemplo anterior. Acá tenía que poner menor. Ahí está. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Ven que se ejecutó 5 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el contador... o sea, está pasando lo mismo que con el while, ¿sí? Solo que la sintaxis o la estructura que tiene esto es diferente. Pero está pasando lo mismo que antes, ¿no? Primero se está ejecutando este primer campo, ¿no? Está creando una variable contador y que la está empezando en 0, ¿sí? Y después está diciendo, bueno, esta variable contador, si es menor a 5, entonces ejecuta esto. Este bloque de código, ¿no? Podría ser más largo, obviamente. Y al final, sumale 1 al contador. Y después vuelve al principio y chequea esto de vuelta. Y después al final, volví a sumarle 1, ¿sí? Entonces se ve que este se ejecuta solo una vez y este se ejecuta siempre, ¿no? Al final de cada iteración. Al final, siempre que llego acá al final, acá se ejecuta, ¿sí? Bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué usaría el for, no? ¿Por qué? Si ya, o sea, vimos que con el while salía perfecto. Y es que es esta diferencia de estructura, de sintaxis, como que se presta más a hacer este tipo de iteraciones, ¿no? Donde yo creo una variable contador, esa variable contador como que la comparo con un número, ¿no? Para ver cuántas veces quiero que lo haga. Y después le sumo o le resto a ese contador
cada iteración, ¿no? Vamos a ver un ejemplito acá. Uy. Ahí. Acá yo puse este ejemplo, ¿no? Si yo les pongo acá, tenemos for int i igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué está diciéndome acá? Que la primera acción se va a crear una variable y la va a igualar a 0. La condición es i menor a número y después tenemos i más más. Es muy parecido a lo que tenemos antes, pero acá la variable se llama i, ¿no? ¿Cuántas veces se va a ejecutar esta acción? Entonces, pensémoslo, ¿no? Si yo voy a mi problema de acá, ¿cuántas veces se ejecutó esto? Y 5 veces. ¿Por qué? Porque acá yo estoy diciendo siempre que el contador sea menor a 5. Nada, imprimí esto, ¿no? Voy al ejemplo acá y lo pienso, ¿no? Y va a empezar en 0, ¿sí? Y al final de cada iteración le voy a sumar 1. O sea, voy a hacer acción 1, le sumo 1 ahí. Y va a ser 1. Después iba a ser 2, después iba a ser 3 y así, ¿Cuándo va a parar? Y va a parar cuando i sea igual a número, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar? O sea, igual a lo que tiene adentro esta variable número. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Y esta cantidad, ¿no? Número veces. Esta cantidad no la conozco, pero ya viendo este bloquecito del código sé que se va a ejecutar número veces, ¿sí? Si hay algo de todo esto que estoy explicando que no se entiende, bueno, lo preguntan por Slack, ¿sí? No hay drama. Ese es el problema de hacer las clases en un video. No pueden hacer preguntas en vivo. Así que mándenlas al Slack cuando están viendo el video y nosotros les respondemos. Y lo último que nos falta ver es cuándo usamos for y cuándo usamos while, ¿sí? Como el for se presta mucho a esta clase de iteraciones donde nada, es como que yo quiero iterar una cantidad fija de veces, ¿no? 5 veces quiero iterar o n veces, pero yo ya sé cuántas veces son. Entonces el for lo vamos a usar siempre que sepamos cuántas veces vamos a iterar, ¿no? Sepamos no significa antes cuando estoy escribiendo el código, ¿no? Porque si yo, o sea, eso puede ser, ¿sí? Si yo quiero que el código se ejecute 5 veces, como en mi caso del Hola Mundo, bueno, uso un for, ¿sí? Porque yo ya sé cuántas veces quiero que se ejecute, 5 veces. La otra forma de conocerlo es que esté dentro de una variable, como es este caso. ¿Sí? Yo, cuando estoy escribiendo el código, yo no sé cuánto vale el número. ¿Sí? O tal vez sí. Pero este puede ser un número que es una variable, entonces este número puede cambiar. Pero lo que importa es que yo, a la hora de ejecutar esto, ya sé cuántas veces lo quiero hacer porque este número va a estar definido y va a tener un número adentro, ¿no? No sé si me estoy explicando con eso. Pero cualquier cosa, no. De nuevo, lo preguntan, ¿sí? Y lo van a ver bien el jueves. ¿Y cuándo usamos el while? Cuando yo no conozco cuándo tengo que parar, ¿no? O es una condición más no tan numérica, ¿no? Imagínense este ejemplo. Siempre que, o sea, mientras no llueva, salgo a regar las plantas, ¿sí? Entonces, yo no sé cuándo va a llover. Entonces, ahí yo no puse un for, porque ¿qué le pongo acá, no? Si yo uso un for, ¿qué le pongo acá? ¿Cuántos días tengo que regar seguido? Y no sé. No sé porque no quiero regar los días que llueva. Entonces, un for no me sirve para esos casos. ¿Sí? Pero un while sí, porque yo de condición que tendría, imagínense, esto de nuevo en pseudocódigo, ¿no? Es como pensando un algoritmo para regar mis plantas, para cuidar mi jardín. Si miro al cielo y digo, si no llovió o mientras no esté lloviendo, entonces salgo a regar las plantas. Ese caso, ese ejemplo sí se da mucho mejor al while, ¿sí? Porque yo no sé de antemano cuántas veces tengo que salir a regar las plantas o cuántos días seguidos, ¿no? Espero que se entienda este ejemplo y si no, pregunten, ¿no? Pregunten por Slack, pueden preguntar por el canal de las teóricas y si les da vergüenza, no se queden con la duda, mándenme a mí o a cualquiera de nosotros al privado y les respondemos, ¿sí? Pero siempre es mejor mandarlo al general o al chat público, así todos lo podemos ver y tal vez responden la duda que tenía otra persona, ¿sí?
nada, ojalá se haya entendido todo y nos vemos el próximo martes.